Hola gente, ¿cómo andan? sí, ya un lote de tiempo que no hicimos un video para ustedes, perdón, pero al final ahora estamos juntos. Sí, ¿y qué queremos hablar sobre hoy? Queremos hablar sobre qué pensamos sobre Uruguay, porque ya después de más de un año y 3 meses casi, que ahora estamos por acá en Uruguay, viviendo acá, y claro que cosas cambian. Sí, y obviamente ya hicimos un video sobre nuestra opinión. Viví en Uruguay, pero eso estaba después de llegar a Uruguay 3 meses después o algo así. Entonces tenemos obviamente una opinión un poquito diferente o no tan claro. Ahora hemos visto más, mucho más, y por eso queremos hacer un otro video hoy para todos ustedes, para compartir cómo nos sentimos y todavía nos sentimos bien acá en Uruguay. Mira este tiempo hoy, qué lindo. Sí, el cielo acá en Uruguay a menudo está muy, muy azul, y eso es un tema que nos gusta mucho, el tiempo, especialmente el sol. Que siempre casi sale. Sí, casi siempre, casi cada día, también en el otoño y en el invierno. Y hoy tenemos, hace casi 20 grados o algo así, Sí. y es muy, muy lindo. Y eso es un tema que nos encanta acá, definitivamente, sí. Sí, hay mucho más sol que en Alemania. Sí, Y sí. es muy importante para nosotros. Este es un punto porque vinimos por acá, porque nos gusta mucho el sol y Sí. cada persona se puede dar cuenta en la alma y tiene un mucho mejor humor si sale el sol. Sí. Entonces es un muy buen punto en Uruguay que a veces, sin embargo, si hay otoño o si hay invierno y hace frío como loco, el sol está afuera, el sol sale. Sí, en Alemania, por ejemplo, el otoño y el invierno, casi siempre el cielo está muy gris y todo está muy triste, la naturaleza también. Y sí, por eso acá yo pienso es mejor. Sí. No, lo que pasa es que eso es un punto que queremos hablar sobre. Nosotros no pensamos que el tiempo acá en Uruguay puede ser tan extremo. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre el verano que pasamos y también el invierno que pasamos. El último invierno estaba muy, muy, muy frío. Ahora también estamos normalmente en otoño, pero ya pasamos unos días en cual teníamos algo como 2 o 3 grados en la noche ya ahora. Entonces se tiene que saber que el invierno acá está bien, bien frío y se tiene que tener algo dentro de la casa para calentarla. Si no, te vas a cagar de frío, obviamente. Entonces, eso es un punto que yo pensé que no está tan frío acá en Uruguay. También el verano estaba muy, muy, muy caluroso este año. Claro, a mí me gusta el calor, pero en serio muy caluroso. Y lo que pasa es que no llovió, casi no llovió, yo pienso como 4 meses o capaz un poquito más, un poquito Octubre, el año menos. pasado. Y por eso teníamos el problema que Uruguay faltaba agua. Entonces, unos departamentos no tenían suficiente agua. Acá hay una empresa que trae el agua adentro de las casas. Solo hay uno, es la OCE. Y en los departamentos de Canelones y en Montevideo tenían muchos problemas. Entonces, donde yo vivo también, todavía ahora, es en el departamento Canelones y nosotros tenemos algo como 3 o 4 días donde no llegó ningún agua adentro de las casas, en todo el balneario.
Y eso, en mi opinión, es un problema, obviamente, porque tú precisas agua, y si no tienes agua para hacer nada, para no ducharte, para no lavar los platos y todo eso, vivir sin agua es muy cruel. Entonces, y si no lo sabes antes, ni te puedes preparar. Y no pensamos que el tiempo va a ser tan extremo. No. Y sí, nos han dicho que estos años son más extremos que los anteriores y ojalá sea así. Sí. Porque para mí es difícil manejar eso, que tienes tanto frío en el invierno y tanto calor en el verano. Entonces todo podría ser un poquito menos caluroso y un poquito menos frío en el invierno. Entonces, sí, ojalá que no va a continuar así, que no va a ser así siempre y que no nos va a faltar el agua otra vez en el próximo verano. Porque ahora, como ya hemos dicho, ya estamos en el otoño, pero sin embargo, y ya llovió las últimas semanas unas veces y también muy fuerte, pero todavía, por ejemplo, Montevideo tiene todavía problemas con agua. La OCE también lo dice siempre si miras tele. Entonces, eso es un punto que a nosotros nos hace un poquito de miedo, porque agua es bien importante y si falta de agua es un grande problema, sí. Una razón por lo que nosotros decidimos a vivir acá en Uruguay también estaba la naturaleza. Como puedes ver acá, todo en Uruguay está muy, muy verde y hay mucha naturaleza y eso a nosotros nos gusta mucho. Y todavía desde hace más de un año nos encanta la naturaleza acá. Sí, como yo he dicho, hay mucho verde, muchas plantas, también hay muchas aguas o arroyos, por ejemplo, también, claro, el mar que hay acá y Lagunas, lagunas, lagos sí, también. eso también, y la arena también está muy, muy lindo. Y por eso, sí, muchos temas que nos gusta mucho sobre la naturaleza. Una cosa que a nosotros no nos gusta mucho o no Es un poquito pensamos, difícil. sí, no pensamos que era así, es el tema que por desgracia mucho de la naturaleza es privado. Y por eso de Alemania no lo conocemos como así, porque claro que en Alemania también hay lugares privados, pero yo pienso que no son tantos como acá. No. Mucho lindo, muchos terrenos que son lindos y para caminar y para, sí, para ir, para ver cosas que se quiere ver, cosas que son interesados de la naturaleza. Atracciones en Alemania son de Alemania. Entonces todo está abierto, tú solo pasas. O sí, y es así. Y acá en Uruguay es muy diferente porque nos hemos dado cuenta que exactamente estos lugares que son bien lindos, los más lindos que existen acá, eh, con agua, con lagunas Cataratas, por ejemplo, sí, son privados. son privados, son Sí. cerrados. Entonces lo que pasa es que si tienes suerte puedes ir sin embargo, pero tienes que reservar antes. También hay muchas cosas para hacer, entonces tú tienes que poder hablar español, te obligan que tienes que llevarte 1 litro de agua, eso. Y también tiene horarios. Entonces no es fácil ir a ver un lugar lindo acá porque tanto es privado. Y eso es una grande, grande lástima para nosotros porque a nosotros nos gusta caminar y con los perros. Sí, Nosotros tenemos sí. perros.
eso es un tema también. Yo lo mostré en uno de los últimos vídeos. No sé exactamente cuál era, pero este vídeo donde yo quería subir a un cerro en Minas y llevamos a Mila, nuestra perra, y no podemos subir al cerro. Y sí, eso también es un tema porque nosotros siempre llevamos a nuestros perros y por eso, sí. Es difícil. Sí. Porque en muchos lugares, entonces exactamente estos lugares donde puedes entrar, después de reservar y después de hacer muchas otras cosas, no es posible llevar a sus perros. Y es una lástima. Es una grande lástima porque para los perros es lindo también adentro de la naturaleza caminando. Y sí, eso para nosotros se complica un poquito y no lo pensamos que va a ser así. Y eso siempre nos hace triste otra vez y otra vez cuando vemos algunos lugares donde queremos ir y otra vez se puede dar cuenta, no, es privado, hay un alambre, no se puede pasar o solo se puede pasar con reservación. Sí. Entonces, eso es un buen punto, muy interesado para todos ustedes, capaz que no conocen a Uruguay, que puede pasar si ustedes les encanta de caminar y de ir por afuera con familia para explorar naturaleza. Lo que es muy, muy lindo acá también, un buen punto de naturaleza que nos encanta todavía, son los animales. Sí. Hay muchos, muchos animales salvajes en la naturaleza, mucho más que en Alemania y también animales mucho más especiales. Sí. Para nosotros al menos. Los carpinchos que acá sí. en Uruguay yo pienso que toda la gente conoce a estos animales, pero para nosotros es muy especial encontrar un carpincho en la naturaleza, que está libre, caminando. Sí. Muy lindo. Y nos encanta. Sí, nos encanta, sí. Somos personas que nos encanta en general los animales y es tan lindo ver a los carpinchos cerca de un lago, bien cerca. Hemos encontrado un lugar donde caminaron casi al lado de nuestro pie y no podríamos tocar a ellos, pero al menos les hemos visto muy cerca. Y no, hay muchos animales libres acá que no conocemos nosotros y que siempre nos encanta cuando podemos mirar o ver alguno. Sí, los nanos, por ejemplo, también estaban en este lugar. O, yo pienso que la primera semana que nosotros estábamos acá en Uruguay, vimos estos carpinchos pequeños, no sé cómo se llaman. Yo lo olvidé también, sí. los chiquititos que yo pienso a veces se comen en algunos otros países como Ecuador, algo así. Puede ser, pero esos son tan lindos también. Son muy dulces. Sí, sí. Sí, eso es un punto. Entonces la naturaleza es encantable acá en Uruguay. Solo es una lástima que mucho es privado. Quizá cosas van a cambiar, vamos a ver. O nosotros vamos a comprar un grande campo en el cual podemos caminar horas y horas. Lo que también queremos hablar sobre es la vida en general acá en Uruguay y la gente, claro, también. Y vamos a empezar con el tema de los gastos o los costos en general. Empezamos con el tema de los terrenos, las casas y todo así. Si quieres comprar un terreno o una casa acá o también alquilar una casa, nosotros pensamos que acá es mejor y más barato que en Alemania. Claro que en Alemania puede ser que en algún lugar quizá es un poco más barato comparado con el mejor lugar en la costa acá en Uruguay, pero normalmente es más barato acá. Sí, a nosotros nos parece como así. Y eso es un tema que claro que a nosotros nos gusta definitivamente porque
queríamos comprar un terreno algún día o una casa o, como Cynthia ha dicho, un gran campo donde podemos caminar entonces todos los días. Sí, y eso está muy, muy, muy bien acá, sí. Sí, porque si siempre tienes que alquilar, vas a gastar mucho dinero y es nuestro sueño y tener algo propio. Y acá en Uruguay Sí. mucho más fácil comprarse algo propio que en Alemania. Sí. Un otro tema sobre los gastos, los costos, que pensamos sería un poco diferente. Más fácil. Más fácil. Son todas las cosas que puedes comprar. Empezamos con los alimentos, por ejemplo. Todo lo que puedes comer, beber y todo. En realidad pensamos que era un poquito más barato. Claro, nosotros venimos por acá y pensamos que Uruguay no es un país barato, definitivamente no. Pero en realidad es un poco más caro que pensamos. Sí. Es el tema. Yo pienso que depende de los productos, pero ¿Y a dónde veces... compras también? Sí, eso también, pero a veces los productos son mucho más caros que en Alemania. Hay algunos productos que son un poco más baratos, pero no muchos. Y eso definitivamente es un tema que, claro, tienes que dar cuenta o pensar sobre y no pensamos que va a ser así. Entonces, cada día, si vas para hacer compras, si compras tus alimentos y todo, para comer, para tomar, es bien difícil porque siempre tienes que mirar los precios. Entonces, Sí. solo grabar algo sin fijarse antes cuánto cuesta, no es posible y todavía siempre tenemos que ver que no compramos todo lo que queremos porque no lo podemos comprar. Entonces, tener una vida en cual, en serio, acá en Uruguay te puedes comprar para comer y tomar todo lo que quieres, tienes que ganar un lote, porque sí, hay unas cosas que tienes ganas de comer y que son tan caros que tienes que decir una semana esta semana lo compro, otra semana no lo compro. Entonces siempre se tiene que todavía también nosotros tenemos que ver qué compramos y qué tenemos que dejar porque no lo podemos comprar. Y nosotros somos mucho de comparar precios. Entonces siempre agarramos las cosas en las tiendas y vamos a escanear, no sé cómo decirlo. No sé, la máquina que sí, te puede decir cuánto sale una cosa. Sí, donde puedes usar este código y te da el precio. Entonces, y eso es una máquina muy, muy buena todavía. Sí. Yo estoy muy feliz que hay estas máquinas. Sí, y no solo son los alimentos, también hay unas, especialmente todas las cosas electrónicas. Depende de cuál marca, claro, que compras. Hay marcas que son más baratas, pero también las marcas que nosotros conocemos de Alemania, claro, especialmente si son marcas de Alemania, claro que son más caros acá que en Alemania. Entonces, el tema es que no queríamos decir si todos los precios son mal, pero es necesario comparar los precios. Sí, comparar y los es difícil, precios. tú tienes que siempre decidir, ¿puedo comprarme eso o no? Y eso no pensamos tanto, que va a Sí. ser tan difícil subvivir con este dinero que tenemos acá en Uruguay y pensar 2 o 3 veces antes que te compras algo, ¿me lo puedo comprar o no? Sí, pero también tenemos que decir que siempre si comparamos los precios con Alemania es un poco difícil porque el tema es que por todo de la situación en Europa y todo, los precios en Alemania también se suben. No son, yo pienso que no son iguales ahora,
comparado con antes un año. Sí, El marzo el año pasado, en este momento que nosotros nos mudamos por acá, los precios en Alemania eran diferentes que son acá, son ahora. sí. Sí, eso también es un tema. Subieron claro. en todo el mundo, claro, Sí. porque por la guerra y todos los problemas que tiene todo el mundo, entonces suben en todos los lados. Sí, Eso es claro y eso no es culpa de Uruguay. sí, sí. Pero sin embargo, es cruel a veces decidir que te puedes comprar y que no. Y hay muchas cosas que no se puede comprar. Y sí, cosas electrónicas más que la comida todavía, porque si precisas, no sé, por ejemplo, 5,000 pesos para comprarte una aspiradora, lo piensas 2 veces si no prefieres todavía borrar así o si te puedes comprarlo. Sí. No, eso es un grande tema, los precios. También para autos. Especialmente yo me he dado cuenta con los precios de autos que en Alemania siempre es posible también si no tienes tanto plata comprarte un auto porque hay autos buenos ya para poco dinero. Por ejemplo, en Alemania yo tenía un Mercedes viejo, claro, no estaba muy nuevo, pero estaba un buen Mercedes, buena calidad y yo lo compré en Alemania para $2,000. Acá, si vamos a realidad, ¿qué puedo comprar para $2,000? No me puedo comprar ningún Mercedes y no es solo sobre la marca, pero acá lo que puedes comprar para $2,000 es una mierda. Ya es claro que tienes que repararlo en alguna manera, algún parte va a ser roto o está muy, muy, muy viejo, sí. Y eso para mí es bien difícil porque yo siempre estaba acostumbrado de tener un auto en Alemania, de poder moverme, porque claro, es libertad, en alguna manera es libertad tener un auto. Y ahora ya casi un año, un poquito menos, no tengo un auto, no tengo la posibilidad de comprarme uno, porque los precios de Uruguay sobre los autos son horribles. Sí. Lo que yo también quiero hablar sobre son cuánto ganan la gente acá en Uruguay. Obviamente que también hay trabajos que se pagan muy bueno, pero en mi opinión, una persona normal o común, como yo he hecho conocer a la gente, muchos tienen un trabajo bien pesado, trabajan más que 40 horas la semana y ganan muy poco. Entonces los sueldos en general para mí en Uruguay son muy, muy, muy poco para este trabajo que hacen la gente. Y si, por ejemplo, trabajas a una estación de nafta y solo ganas $500 al mes para trabajar todo de la semana, capaz también en el fin de semana, ¿cómo puedes sobrevivir con estos precios y este sueldo que tienes tú? Eso es lo que yo siempre me pregunto, cómo lo hacen los uruguayos. Y lo que veo es que lo que tienen los uruguayos, en mi opinión, y es algo muy, muy, muy bueno, que siempre toman las cosas que tienen y hacen lo mejor que pueden con estas. Entonces, por ejemplo, si tienen que repararse la casa o tienen que hacer algo, se puede dar cuenta que la gente siempre tiene una idea que pueden hacer y usan lo que tienen. Entonces no se tiene que comprar siempre. Ellos siempre encuentran una manera para solucionar su problema sin comprar algo nuevo. Y eso me encanta. Me encanta en serio, porque en Alemania siempre, se tiene que comprar de nuevo. Pero eso no es bueno, no es bueno para el mundo. Y a mí me encanta cómo lo hacen los uruguayos acá. Y capaz que por eso pueden sobrevivir mejor con su sueldo, pero sin embargo, yo no lo entiendo bien cómo lo hacen ustedes, los uruguayos, nuestros seguidores, para sobrevivir con sueldos tan chiquitos. Capaz que ustedes me pueden decir algún consejo que puedo hacer también, porque respeto de mi lado cómo lo hacen ustedes, porque es bien difícil acá. Sí, de mí también.
sí, definitivamente. Si tienen alguna idea para nosotras como extranjeras, por favor, ponerlas en los comentarios. Eso sería muy, muy amable, porque como hemos dicho, siempre buscamos algunas posibilidades para no gastar tanto dinero. Sí. Sí, ¿qué más sobre la vida acá? Y yo pienso un tema muy, muy relevante y muy importante también, porque la gente acá es una cosa, como decirlo, es muy importante vivir en un país donde te sientes bien y la gente está amable. Y yo pienso que encontramos un lugar acá. Uruguay, pensamos, es un lugar donde la gente está muy, muy amable y también muy tranquilo. Y eso es un tema que nosotras como alemanas no lo conocemos como eso, porque el tema es en Alemania, toda la gente está muy estresado. Sí. Porque claro, en Alemania también tienes que pagar mucho y tienes que ver cómo puedes vivir y todo, pero la gente siempre está muy, muy estresada y nosotros también estábamos muy estresadas, claro. Y acá todo es más tranquilo. Sí, sí. Y se siente más también la libertad. Acá la gente Sí. está más libre. No sé si es por las leyes, que hay menos leyes que en Alemania, pero se siente mucho más la libertad y eso me encanta, me gusta mucho. Sí. Y eso es un buen punto. Entonces la gente en Uruguay nos encantan con su tranquilidad y también Sí. que acá a veces es un poquito difícil para mí porque todo dura un poquito más tiempo, ¿sí? Y claro, es porque todo es tranquilo y todo tiene sus pros y sus contras. Y como me encanta que todo es tranquilo, a veces ya tenía situaciones muy difíciles porque todo dura mucho más tiempo. Por ejemplo, fuimos a la casa de Maxi, de sus abuelos, yo y él, como ustedes saben, del último video. Y teníamos que hacer las conexiones nuevas porque antes no tenían agua, una conexión de agua. Entonces, ¿qué pasó? Que teníamos que hacer nuevo la conexión de agua, de OCE. Y puede ser que es diferente, depende de los departamentos, pero lo que yo puedo decir es que nosotros esperamos más que 4 meses para que nos han hecho la conexión de agua. Y normalmente tienen un tiempo para hacerlo entre 25 días. Y si preguntas después de los 25 días, ¿qué pasa? Porque todavía no tenemos el agua. Porque va a ser más tarde, porque tenemos mucho trabajo. Sí, y en el fin, 4 meses, pero ahora tengo agua, sí. Estoy muy feliz, sí. Y eso es lo que es importante. Pero sí, la gente en general, eso es también una cosa que para mí es muy interesante, porque en Alemania no es así, como Larissa ya lo ha dicho también. En Alemania todo muy estresado, la gente muy estresado y lo que es más importante, siempre tienen su focus arriba de trabajo, tienen que trabajar porque más. Es necesario, sí, tienes que tener dinero para y vivir. Es común, cada persona en Alemania gasta toda su vida en trabajar. Entonces tú solo vives para trabajar tu tiempo y después, claro, vuelves a la casa, comes algo, pero ya está. Y siempre esperas al fin de semana, sí, o vacaciones o algo así. Sí. Y eso es un punto por qué vinimos por acá también, porque no queríamos eso más. Sí. Porque en mi opinión la vida es mucho más que solo siempre trabajar para poder vivir. Y eso en Uruguay es muy diferente. Lo que yo he visto es que trabajo
para los uruguayos no es más relevante que la vida. Acá en Uruguay, en mi opinión, aunque yo he visto que acá es muy importante la familia, que tienes un buen tiempo, Sí. que disfrutas el tiempo, el sol, que tienes una buena vida, que te sientes bien, que haces lo que quieres. Y eso, en mi opinión, es mucho, mucho mejor y vale mucho más que como viven la gente en Alemania, que siempre solo trabajar, trabajar, trabajar. Porque si vamos a realidad sobre qué es la vida, sobre vivir, sobre disfrutar, sobre ser juntos con la familia, con los amigos. Y por eso Respeto Uruguayos lo hacen muy, muy, muy bueno. Así debe ser y eso me encanta. Sí, a mí también. Ahora ustedes saben cómo nosotros nos sentimos acá en Uruguay. Todavía muy felices y estamos muy contentas. Entonces nosotros vamos a quedarnos acá en Uruguay. Hasta luego. ¡Chao!